¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a el Martes Hermético. Como todos los martes hemos estado pues haciendo esta colaboración con Cristian Ceballos y La Ruta Verde con un servidor, con José Allende. Y miren, antes de presentarles a Cristian, que bueno, ya lo conocen, pero como quiera, los martes corresponde su presentación y nada más quiero pasarles por aquí la página de Cristian. Miren, déjenme por aquí está y no, eso no es. Ahí está. YouTube.com Cristian Raúl Z es la página del canal de Cristian Ceballos para que si no lo conocen, bueno, pues pasen y se suscriban y vean las diversas temáticas que Cristian aborda durante, bueno, ya tiene, que será unos 4 años por ahí subiendo videos con el tema del conocimiento oculto, con el tema del hermetismo, bueno, con diversos temas, incluso retos, que igual y Cristian en un momento nos dirá de qué tratan. Pero bueno, la cosa es que hay temática pues muy abundante en su canal, así que pues, bueno, por ahí pueden darse una vuelta, suscribirse y evidentemente pues ahora sí que participar en sus videos. El día de hoy tenemos un tema que es pues ahora sí que referente a la mente, referente a la creatividad y no solamente con un plan de, es que vamos a ser pintores o músicos, sino un tema que buscamos, ¿no? De tanto Cristian como yo, activar o detonar constantemente en nuestros canales, ¿no? Activar la creatividad en el uso diario, no tanto en la idea de nada más dedicarte a un tema creativo en específico, ¿no? Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Está el calor fuerte por allá por Argentina. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás vos? Toda la gente que martes a martes nos acompaña en esta velada que hacemos de martes hermético. Sí, realmente hoy un calor muy fuerte acá en la ciudad de Buenos Aires. Es casi la medianoche, estamos rozando los 40 grados. Y bueno, se notará en mi semblante, digamos, después de todo un día de estar trabajando, pues bueno, se resiente muy, muy sofocante, pero debe hacerse lo que debe hacerse. Así que el calor no es una excusa para no hacer, como tampoco el frío. Lo importante es estar aquí como martes a martes lo estamos haciendo, aparte con un tema interesante hoy, respecto, bueno, para entender de qué hablamos cuando hablamos de un poder creativo. Bueno, no quiero adelantar mucho, digamos, para dar más sorpresa durante el video. Y darle las gracias a las personas que nos acompañan, a las que ya le dieron un like al video. También al que le dio el dislike, no sabemos por qué, porque el video recién está empezando, no sabemos, a lo mejor son esas cosas raras, ¿no? Que nos encontramos a veces acá en YouTube quienes hacemos los programas, ¿no? A veces sin siquiera empezar el video, pues alguien ya le da un no me gusta. Bueno, es parte del juego también, digamos, ¿no? Pero como bien pusiste ahí en el título, vamos a llegar a los 100 likes en vivo. Así que muchísimas gracias, Pepe. Y adelante, entonces, empecemos. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Pues mira, ya está por ahí conectada Lorena, Lili, Nicolás, Edmigi y Paula. Bueno, a todos los que estén conectados, pues ahora sí que bienvenidas, bienvenidos. Miren, por favor, me gustaría que entre todos dejáramos alguna pregunta o alguna idea sobre el tema, ¿no? Si hay algo referente a la creatividad, a ese desarrollo, a esa búsqueda de detonar la creatividad, sería interesante pues que lo pusieran por ahí y tanto Cristian como yo estarlo leyendo para pues tratar de hablar del tema y tratar de dar una respuesta si se da el caso, ¿no? ¿Qué sucede con la creatividad? Bueno, pues hay como primero, Cristian, un tema que me parece es más bien como una idea errónea de para qué sirve la creatividad, ¿no? Como que a lo mejor de repente nos olvidamos de analizar las palabras y eso me encanta que hacemos aquí contigo porque normalmente primero empezamos desglosando la palabra, ¿no? Las palabras, ¿no? Cuál es su origen o qué estás diciendo, ¿no? Yo recuerdo por ahí, no sé si te acuerdas, el tema del plasma, ¿no? Como la palabra plasma tiene pues claramente dos vertientes, ¿no? Muy interesantes, el plasmar algo, ¿no? Y aquí estás hablando de creatividad, pues bueno, evidentemente es hacia crear, ¿no? Y no nada más es
una lucina en la imaginación, sino que esto lleve a algo más, Cristian. Entonces, ¿qué nos podrías comentar respecto al origen de la creatividad, al origen de la palabra? Y si quieres, por ahí comenzamos. ¿Cómo ves? Bien, 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 sí, sí. Y además una cuestión que tiene que ver con todo esto. Bueno, obviamente que la palabra crear casualmente tiene en su, como verbo, digamos, una rara similitud, y cuando digo rara similitud, entenderán un poco lo sarcástico en la frase, con otra palabra que es creer. Y no es casual esto, digamos, porque vos vas a poder crear todo aquello que creas. Ya de entrada eso te está dando una pauta clara de que el registro de la creación está ligado al registro de la creencia. Obviamente, como bien vos decías, el tema de crear no se limita, y ni mucho menos, a una cuestión que tenga que ver con capacidades artísticas, ¿no? Crear un cuadro, una canción, con ciertos talentos, por así decirlo, que cada uno pueda tener dentro de lo que son las artes. La verdadera creatividad y el reto máximo de cada uno de nosotros como humanos es la máxima de las creaciones, que es la realidad propia. De ahí es que justamente viene esta lógica de crear y creer. Y otro punto que nos abre directamente esta línea de ver y entender el tema es romper un mito que tiene que ver con esto de que la creación es un proceso mental, justamente. Y esto vamos a recorrerlo para entenderlo. Por decirlo así, el proceso mental podría ser una de las vías de la creación, pero no es la única. Porque la verdadera vía de la creación no está justamente en lo mental, sino está en la palabra. Porque vos creás con tu palabra. Acá entramos, ya que orientaste el tema por esto de las palabras y las veces que le hemos dado algunos vericuetos, no olvidar que el reflejo a nivel mitológico máximo que tenemos del creador es Dios. Cuando hablo de Dios, vuelvo a decir, no me refiero a ese personaje con barba blanca y la sabanita que nos cuentan desde la religión, sino que cuando hablo de Dios hablo de un proceso interno, un proceso de transformación. Y Dios es el máximo a nivel mitológico ente creativo que tenemos. Y cuando Dios crea, y esto lo vemos en los Génesis, como digo siempre ante esta oportunidad, Dios crea con la palabra. No tengo la Biblia acá a la mano, tampoco hace falta, pero vos fíjate que empieza, ¿no? Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, hágase las semillas y crezcan y hágase tal cosa. Siempre toda creación empieza con un proceso que es la palabra. Y la palabra justamente, como tal, tiene que ver con algo que trasciende el nivel mental o el proceso mental. Justamente hay que discernir con mucha claridad ese proceso mental. Porque, y retomando todo lo que venimos diciendo en otros programas, si cada uno de nosotros, de nuestro estado natural, somos unas máquinas biológicas programadas de antemano, y que el gran salto cuántico es generarte una programación propia, que es lo mismo que hablar de esto de generar una realidad propia, todo proceso mental en sí mismo va a estar embebido de esas programaciones que no son propias, sino que tienen que ver con nuestros dichos, nuestras creencias, lo que nos han dicho, etc. Por lo tanto, ese proceso creativo, primer punto, es también evaluar si es una creación propia o es algo que deviene de esas programaciones. Y si deviene de esas programaciones, no es creatividad, es repetición. Entonces hay que diferenciar de entrada la creatividad y la repetición, digamos, ¿no? Bueno, esto como para empezar a poner un poco el tema en juego. Y fíjate, hablando de lo que tú comentas, me encuentro con esta frase, ¿no? Dice, en el principio ya existía el verbo, entre paréntesis, la palabra, y el verbo estaba con Dios,
y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, ¿a qué se referiría este tema? Y si encuentras alguna relación en algunos otros libros sagrados, esta idea de la palabra, del verbo, de todo esto, del creer es crear, como quien dice, ¿no? Como aquel documental. Creer es crear. Entonces, ¿es un tema que nada más es del cristianismo? ¿Es un tema que se maneja también en el budismo? ¿O no es del cristianismo en origen? ¿De dónde viene este tema, Cristian? Digo, como para poner un contexto histórico, tal vez por ahí sería interesante, aunque no es el tema de hoy, pero no sé si tengas ese dato por ahí. El origen de todo esto, obviamente, no es de una religión ni de una práctica religiosa, sino de eso que es la religión original. Y esa religión original es la que hoy conocemos como el hermetismo, de la cual después devienen por ciertos procesos evolutivos que tienen que ver ya más con la raza humana y ciertos, otros condimentos que no vienen al caso de hoy, terminan quedando los rituales vacíos y se transforman en las religiones. Pero eso tiene que ver ya con una degradación de la evolución. Pero el hermetismo como tal es el primero que te empieza a plantear todo esto y lo tenés sentado como para buscar otro lugar, si querés, el Kybalión mismo, cuando el Kybalión, el libro donde Hermes lanza lo que o pone en juego lo que se conoce como las leyes herméticas, ¿no? Y las leyes herméticas, lo primero que te dice es el universo es mental. Ahora, ¿qué quiere decir que el universo es mental? No confundir mental con proceso mental. Acá volvemos a lo mismo, ¿no? Porque cuando habla de mental, a lo que se refiere es a ese plano de lo simbólico, ese plano de las palabras, en donde vos lo que crees que es tan materia y que por ser materia es lo real, no lo es, sino que hay un estadio, un plano superior desde donde se producen todos esos procesos que después decantan y, bueno, ves esa proyección de toda esa decantación y es lo que nuestros sentidos captan, digamos, ¿no? Así que desde muchas culturas, mitos y religiones, siempre en todos los mitos que tienen que ver con los génesis de las culturas, se pone en juego el tema de la palabra. Por ejemplo, en Egipto, para buscar otra lógica, digamos, ¿no? otra mitología, todo empieza a partir de Ka. Es un personaje muy poco conocido, pero Ka quiere decir palabra como tal. La palabra Ka en egipcio viene de palabra. De ahí vienen otras grandes frases y palabras como abracadabra. También, o sea, hay un montón de cuestiones que podríamos ver con la letra K que tienen su origen en esto de palabra. Y en la frasecita que vos mencionabas antes, ¿no? De en el principio era el verbo y el verbo es la palabra y la palabra es Dios. Bueno, ahí es donde ves que el Dios en sí mismo es una palabra que al transformarse en verbo crea, porque ¿qué es el verbo como tal? El verbo es una palabra puesta en acción. Eso es un verbo, es una palabra puesta en acción, una palabra que genera motricidad, que genera movimiento y le da vida a eso que estás diciendo. Por eso siempre, casualmente el otro día hice un programa donde hablaba de la historia oculta de la gramática, donde estaba ahí en la caja de Pandora, con Luis Palacios y con Sergio Manuel Pop, en donde estábamos hablando un poquito de este tema, ¿no? De ese origen oculto de la gramática y cómo la gramática como tal es portadora de creatividad teniendo en cuenta todos estos factores. Pero el verbo como tal, como lo cuentan los mitos que no son cristianos en realidad, sino que son judaicos, no olvidemos que en donde está esa frasecita de que al principio era el verbo, no es cristiano, sino que es de la Torá, que son los primeros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que después cuando se arma la religión cristiana, toma esos 5 libros, le agrega el Nuevo Testamento y lo conocemos como la Biblia que cada uno de nosotros tiene o tuvo o tendrá, digamos, ¿no? Entonces, es fundamental entender esto, ¿no? Que ese proceso creativo tiene que ver directamente con el nivel de la palabra, con la creencia que hay detrás de esa palabra, y si el universo es mental, y en ese plano de lo mental, como nos dice el Kybalión, ¿qué es lo que habita el universo de lo mental? Lo que habita el universo de lo mental es todavía el componente más ínfimo de la palabra. Si vos tuvieras que decir, ¿y qué es una palabra?
¿Por qué una palabra crea? ¿Por qué el proceso? ¿Por qué lo mental, como dice el Kybalión? Porque no es más que vibración. Es un sonido, una palabra es un sonido, una vibración, y el universo en su expresión más mínima, por así decirlo, es eso, es vibración. Si tuviéramos que descomponer cualquier componente del universo, hasta su expresión más mínima es una vibración. Son frecuencias y ondas de vibración. Entonces, cuando vos estás poniendo en palabras algo, lo que estás haciendo es generar ondas vibratorias con los cuales, como toda vibración, atraerás lo similar a lo que eso vibra, lo polarizarás. Y así es parte, entonces, digamos, los primeros pininos de este proceso creativo. Está excelente. Entonces, bueno, este como, digamos, primer gran punto, entender la creatividad tiene más que ver con el creer, ¿no? Creo que creo que el punto probablemente más importante, Si tal vez. querés, te digo por qué el creer y el crear. ¿Qué es lo que une las dos cosas? Para Claro, que no sea solamente un juego de palabras. No, porque si claro. no es un bonito juego de palabras, creer es crear es creer, pero no entendés por Ujú. qué. Porque la creencia, toda creencia, no importa cuál, tiene algo de fondo que se llama emoción. Toda creencia tiene un sentimiento ligado, tiene una emoción ligada. Vos cuando crees en algo, en realidad hay una emoción detrás de eso que sostiene esa creencia. La emoción como tal, el plano de lo emocional, el plano de lo emotivo, es el segundo de los niveles de realidad que el hermetismo te dice con los cuales habitamos en este universo. El primero, lo mental. Segundo, lo energético, lo emocional. Por ende, cuando vos a esa creencia que está ligada a una emoción, es como darle el chispazo de energía que va a hacer que eso que pusiste en palabras, sumado a esa creencia, que en realidad es decir, ligado a una emoción, va a transformarse, tiene la fuerza suficiente para densificarse en el mundo de lo real. Es a nivel de cuentos, de películas, no es directamente, pero para que se entienda, es la electricidad que le termina dando la vida a Frankenstein, digamos, ¿no? O sea, está listo, está todo muy lindo, pero ¿qué le hace falta? Un chispazo de energía que le dé la fuerza para la vida. Bueno, ese chispazo de energía que le da vida a tus palabras, que transforma tu palabra en un verbo, es justamente la emoción. La emoción que va ligada a una creencia. Por eso la palabra emotividad tiene esa parte de lo mismo que movilidad. ¿Ves que tienen esa misma aserción? Es como decirte, a lo que vos le pongas emotividad tendrá movilidad. ¿No? O sea, toda emoción es lo que le da la fuerza necesaria a una palabra para densificarse en el mundo de los objetos y de las cosas, y por eso que inició como una palabra, cuando le agregás la emoción adecuada, se densifica y termina siendo la manifestación de tu creación. ¿Qué creación? La que vos crees. Vos crees lo que creas lo que crees. Bueno, entonces yo creo que no está un paso ahí, ¿no? Yo creo que ahí ya serían casi, pues yo vería como dos pasos o tal vez hasta tres, Cristian. O sea, creer, crear y entonces entrar ahora sí con un tema de ponerle una emoción. Por eso, a lo mejor el siguiente punto, Cristian, no sé a ver cómo lo ves, sería entonces encontrar el círculo virtuoso. O sea, ok, creo que normalmente estamos en un círculo pues de poca creatividad, ¿no? En general, el sistema te lleva como a no estar, el sistema y yo creo que uno mismo también, ¿no? No nos enseñan desde muy pequeños a la mayoría a entrar en un círculo de creatividad, ¿no? Porque por lo que voy descubriendo con el tiempo es que cuando tú entras en este proceso creativo, llega un punto en que ya se vuelve un hábito y que se vuelve un círculo virtuoso y que ya estás ahora sí en un tema de que estás creando otra y otra cosa y otra cosa y cada vez con más asertividad, ¿no? Más exacto, ¿no? Creas y a las primeras veces a lo mejor tardan meses o años en que se den cosas que tú por ahí llegaste a imaginar y ponerle toda la emoción y la palabra, etcétera. Y luego de repente te das cuenta que con el tiempo esto es más rápido, ¿no? No sé si porque uno se vuelve más eficiente o porque uno cree más o tiene esa confianza ahora, pero ¿cómo
ok, está detonado, entendemos que son esos como primeros tres momentos, ¿no? ¿Cómo generar esto ya como un círculo virtuoso, ¿no? O siempre va a ser un tema de batallar, de ir como en contracorriente, o es un tema que yo siento de un punto llegas a poder volverlo un círculo virtuoso, ¿no? Ahora sí que conforme vas y creas y pones la palabra y pones la emoción y va, lo que sigue, o sea, lo vamos volviendo consciente, es un tema de práctica, es un tema... ahora sí, Cristian, ¿cuál sería como tu punto de vista, en tu experiencia, qué a ti te ha funcionado o qué es lo que tú crees que pueda llegar a funcionar de manera práctica? A ver, son dos cosas de acá. Uno, bueno, en cuanto al tema como proceso como tal, visto independientemente de desde dónde está generado, como dice el dicho, la práctica es el maestro, digamos, ¿no? O sea, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Qué es un maestro? ¿Cuál es la diferencia entre un iniciado y un maestro? La práctica. Mientras más algo lo practiques, obviamente, vas a transformar un hábito, ese proceso, y por lo tanto, pues bueno, ya lo vas a poder ejecutar en otros tiempos y con otra facilidad. Eso en cuanto a proceso como tal. Ahora, ese proceso, entonces, si queremos definir bien los pasos, lo primero es poner en palabras lo que vos querés crear. Ese es el primer paso. Pues si estamos diciendo que Dios como ente creador, nada que ver con el religioso, vuelvo a decir, pues si de repente algunos se engancharon en el video, no hablo del Dios religioso, ¿no? Sino Dios como estado interno. Primer paso como Dios. Digo, o sea, pongo en palabras. Segundo paso, a eso que pongo en palabras le sumo una emoción. Cuando yo a eso que pongo en palabras le sumo una emoción, ya genero una creencia de eso que puse en palabras. Esa creencia, que es, como decíamos, el componente emotivo, el componente energético, forma parte como del combustible. Va a hacer que esa palabra se transforme en verbo, una palabra puesta en acción, y decante a lo real. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer que un proceso creativo sea más o menos acelerado en cuanto a tiempos? El combustible que tenga. Y si el combustible es la emoción, mientras más emoción vos le pongas a tu creación, más rápido va a densificarse, o sea, más rápido va a ser el proceso de palabra a objeto en lo real. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la verdadera clave? La emoción que vos que le pongas a eso, el combustible que vos le pongas a ese proceso. Y vuelvo a decir, es la emotividad. Ahora, eso por un lado. Por el otro, viene el punto de, como decíamos antes, diferenciar proceso creativo de proceso repetitivo. Eso es lo que mencionábamos, que es fundamental, que tiene que ver con si lo que vos estás haciendo es algo que viene desde tu programación, por lo tanto es proceso repetitivo, no creativo, o es algo a lo que vos estás apostando más allá de toda programación en vos. Entonces ahí sí ya es un proceso creativo. ¿Se entiende? Perfectamente, Cristian. Y fíjate, vamos entonces a darle un pequeño giro, ¿no? Nada más para entender un poco la realidad muchas veces pues de muchas personas, ¿no? Y yo creo que ahí nos podemos incluir todos. ¿Qué pasa cuando tienes un temor, ¿no? Un temor que incluso verbalizas, ¿no? Y no solamente lo verbalizas, tan es temor, tan es tal miedo, que pues evidentemente hay una gran emoción por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve realidad, ¿no? Eso es lo más común, ¿no? Incluso temores que después tú ves como una madre le da el temor al niño, ¿no? Oye, no hagas esto porque va a pasar esto, o no hagas, y se verbaliza la emoción y pasa, ¿no? Entonces, ¿qué más claro que eso? Ahora, Cristian, hay que ser una especie de genio para lograr algo así. Hay que ser, ahora sí, un erudito, un sabio, o incluso al contrario. O sea, no digo no que sean, no la búsqueda de la sabiduría o del conocimiento, pero ¿qué tan necesario es tener una especie de genialidad en estos temas y en este tema específico para detonar? Porque yo veo, Cristian, que hay gente que luego no conoce nada de esto, ¿no? Pero es muy intuitiva y lo pone en práctica, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo
clásico de una película, Forrest Gump, no sé si la habrás visto, pero es un personaje que, pues, en su inocencia y lo que tú quieras, pero tenía emociones muy puras, ¿no? Y esas emociones muy puras, siento yo como que de alguna manera lo llevaban a crear grandes cosas, pero él ni siquiera era consciente, ¿no? Que estaba creando un montón de cosas, ¿no? Ese tipo de personajes, a los Forrest Gump, de repente yo me los he encontrado. Por eso te pregunto el tema de la genialidad, porque también al mismo tiempo intuyo cuál va a ser tu respuesta, ¿no? Siento yo que incluso esta supuesta genialidad o mucho conocimiento alguna vez funciona al revés y es una especie de boicoteador de este tipo de situaciones, ¿no? En el que importa más el combustible que le pongas, o sea, la emoción, que si eres un genio o que si eres un erudito en la matemática o en cualquier otro tema, ¿no? Sin quitar, evidentemente, que eso también puede ser importante, ¿no? Bueno, acá pasa que, bueno, acá entramos en temas un poco más, más puntiagudos, digamos, ¿no? Porque el proceso de creatividad como tal, si tuviéramos que definirlo, se produce en nuestro hemisferio derecho, que es el hemisferio que tiene que ver con la creatividad. Y el hemisferio derecho es el que nos conecta directamente, ya a nivel, hablando a niveles ya más herméticos, es el que con el que vos te conectás a ese Google universal, o sea, es donde está eso que se llaman los registros acásicos, es donde está todo el contenido de la información del universo, digamos, ¿no? Y hay ciertos cuadros mentales, y acá es donde viene el punto, hay ciertos cuadros mentales que tienen, por su misma sintomatología, una conexión con ese hemisferio derecho mucho más profunda que en lo tradicional nosotros, los hombres de a pie, que por lo general trabajamos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. O sea, el hemisferio izquierdo, el de la lógica, nosotros occidentales necesitamos tener una lógica que transforme en verdad eso por lo cual queremos creer o queremos crear, y entonces le da permiso al hemisferio derecho para que lo cree, ¿no? O sea, funciona así, es como decir, el hemisferio izquierdo le tiene que dar permiso al hemisferio derecho. Cuando hay ciertos cuadros mentales como la psicosis, como la de Forrest Gump que vos mencionabas, que no trabajan con el hemisferio izquierdo, por ciertas cuestiones propias del cuadro. Entonces, como decir, hay una conexión directa entre esas bajadas de información que puede haber. Ahora, ¿eso es bueno, es malo? No, no pasa por ahí, porque la psicosis, la verdad, no es buena. Porque si lo miramos solamente por ese beneficio, pues, y miramos todos los prejuicios que tiene un cuadro psicótico, pues la verdad, entendiendo que hay otros mecanismos para emular esa misma lógica, prefiero usar los otros mecanismos, digamos, ¿no? Ahora bien, eso es lo que vos llamás genialidad. En realidad la genialidad es eso, es la conexión que tenés desde tu hemisferio derecho con ese Google universal donde está toda esa información. Esa es la genialidad como tal. Ahora, hay ciertos procesos con los cuales, además, ciertas herramientas, por así decirlo, con los cuales vos podés generar esa conexión sin estar psicótico, que eso es lo mejor, digamos, ¿no? Y casualmente, cuando la clave en todo eso está en que para crear se dice que vos tenés que estar inspirado, ¿no? La inspiración como proceso creativo. Y cuando hablamos de inspiración, automáticamente estás dando una clave. Cuando hablamos de inspiración, hablamos de respiración. Cuando vos inspirás, la respiración es parte del proceso creativo. La inspiración la lográs con la inspiración. O sea, hay ciertos ritmos de respiración con los cuales vos podés subir tu nivel de energía, relajarte, o sea, bajar tu nivel de energía, y obviamente también podés crear. Son ritmos de respiración. Y hay un ritmo de respiración particular, que no lo voy a hacer acá porque es un ejercicio que para hacerlo habría que preparar todo el ambiente, digamos, ¿no? Pero es un ritmo particular en donde vos respirando de esa manera, lo que lográs es esa conexión directa con hemisferio derecho, Google universal, creo que se entiende, ¿no? Lo del Google universal. Y entonces podés traer a vos esa bajada de información, como si entraras a Google y pones una frase, una palabrita y te trae todos los resultados, ¿no? Es la misma lógica. Entonces, ahí esto un poco del genio, ¿no? Y no te olvides, también hablando de genio, es un personaje mitológico, no olvidemos que todos los genios habitaban adentro de una lámpara. Y para que la lámpara, el genio salga de la lámpara, habría que frotarla, ¿no? Y cuando la frotás, esa lámpara en realidad lo que está tomando es brillo.
Y el brillo es otro de los puntos, porque el genio, por lo general, se destaca por ser algo brillante. O sea, el brillo como tal también tiene que ver mucho en todo este proceso. Y cuando el genio de la lámpara sale, ¿qué es lo que te dice? Porque por lo general el genio cuando sale te dice algo. Dice, escucho y obedezco. Es lo que las palabras, por la general, escucho y obedezco. Y no olvidemos que todo el proceso de creación dijimos que empieza con una palabra. ¿Qué es ese genio? No es el genio de la lámpara, es ese genio interno, que escucha lo que vos pones en palabras y obedece. El secreto, como en toda cuestión ahí, es que lo que le estés diciendo realmente sea lo que vos querés crear. Y que no haya filtraciones de tu programación que a través de lo que vos imaginás que querés, no es lo mismo. Acordate que el genio es fundamental que le digas con exactitud lo que querés, porque si no, no te trae lo que vos imaginás que querés, te trae lo que dice que querés. Hay un chiste muy interesante para esto, pero no sé si ya estamos en una que no es protección al menor, digamos, ¿no? Se puede contar, pero pero para que quede bien claro, ¿no? Con el chiste, ¿no? Que cuenta esto de que viene un señor al bar, entra, ¿no? Con un pingüino bien grandote, ¿no? Y se acerca a la barra y pide, ¿no? Dice, una para mí, una para el pingüino, ¿no? Pide otra copa, una para mí, otra para el pingüino, ¿no? Y cuando termina, obviamente cuando va a pagar, ¿no? El mozo ya de la curiosidad, le dice, ¿qué hace con ese pingüino tan grande y que todo lo que usted le pide también se lo da al pingüino, ¿no? Entonces el tipo enojado le dice, es por culpa de la lámpara, ¿no? Le pedí tener un gran pájaro y me trajo un pingüino, digamos, ¿no? No sé si se entiende sarcásticamente el chiste. Sí, se entiende. Bueno, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, eso es lo que pasa con el genio. Vos lo que pedís, el genio te lo cumple, pero el genio no interpreta. Entonces tenés que tener mucho cuidado con lo que le pedís al genio. Porque vos le pedís un gran pájaro creyendo que le estás pidiendo otra cosa y el genio te trae un pingüino, digamos, ¿no? O sea, es muy fundamental todo este proceso. No, definitivamente es el cómo pidas, ¿no? Entonces tenemos ahora sí que el tema de creer, el tema de crear, el tema de la emoción, el tema de la imaginación, ¿no? Y pues ahora el tema del brillo, ¿no? De escucho y obedezco. Y fíjate, había una frase que por ahí siempre nos inculcaban en la carrera de actuación, ¿no? Que decía, la mente no piensa, obedece, ¿no? Y es lo que tú le digas a la mente, ¿no? Es esa idea de que lo que tú le digas, eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho las palabras, hay que cuidar mucho aquello que decimos, porque pues estamos ahora sí que creando nuestro destino, digamos, ¿no? Estamos creando lo que pronto va a ser parte de nuestra realidad. Entonces, casi estos 5 puntos, Cristian, yo los resumiría, primero que nada, pues en hacer consciente esta posibilidad, porque si no, pues ni caso tiene, ¿no? Este video. Yo creo que primero hacemos consciente que cada cosa que decimos, cada emoción que le ponemos a una situación, pues es evidentemente algo que también tú le estás dando más fuerza, más energía, ¿no? Por eso yo he insistido, Cristian, y he visto que tú lo has comentado o lo has hecho referencia a esta idea de, por ejemplo, las conspiraciones y todo esto, ¿no? Que no digo que no existan y que hay un sistema que tenga evidentemente claros grandes errores y manejos, ¿no? Pero al mismo tiempo, no caer en el miedo a este tipo de temas, no caer en la obsesión de este tipo de situaciones, ¿no? Y en general, en cualquier tipo de miedo o cosas, es entender lo que hay ahí, pero no sentirse dominados, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Y noto mucho miedo hacia, por ejemplo, el tema de las conspiraciones o el tema de múltiples situaciones, ¿no? Y yo he insistido por ahí en los temas que abordamos en la Ruta Verde, pues en que es interesante hacer consciente lo que sucede en el mundo y todo esto, pero al mismo tiempo no caer en sentirse dominados, ¿no? Que yo creo sería, pues, ahora sí, un gran error. Cristian, siento yo que estos 5 puntos, pues, suenan como ideales,
¿cuál sería, nada más como para cerrar, y bueno, si quieres ir concluyendo, pero cuál sería el paso fundamental para iniciar en este tipo de activación creativa, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues tenemos viejos hábitos que muchas veces por ahí nos pueden llegar a regresar, nos pueden llegar a auto boicotearnos, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué ha sido? Es más, Cristian, pues una pregunta ahora sí que, pues, ¿cuándo empezaste a aplicar estos temas? ¿No? O sea, un poco hacia qué descubriste o cómo fue que diste con este tema. Y si quieres, ahorita te digo yo cómo fue que me llegaron a mí y en qué noté la diferencia. A ver, bueno, aplicar el tema como tal, yo doy por fecha cuando tomé la decisión de crear lo que hoy es Tu Propio Camino. O sea, conocer del tema, estudiar del tema, participar en escuelas donde aprendí este tema, en movimientos donde aprendí este tema, bueno, desde antes de mis 20 años que empecé a tomar contacto con todo esto. Ahora, aplicar realmente en mi vida cotidiana todo esto, el día que decidí transmitir todo eso que durante muchos años había aprendido. Ese es el día en que inicié mi proceso creativo. Ese es el día que lo empecé a aplicar realmente. Porque hasta antes era simplemente escuchar lo que otro me decía, lo que otro ponía en juego y punto. Pero realmente tomar las riendas de mi realidad, el creador de mi vida, bueno, la fecha exacta es 21 de diciembre del 2012. Ese día yo tomé la decisión de decir, ahora voy a ser el gestor de mi realidad. Y desde ese momento que empecé a aplicar todo esto que aprendí durante todos los años y que además sigo aprendiendo, pero allá de un modo implicativo. Entonces yo ahora aprendo por experiencia, no por lo que el otro me cuenta de su experiencia, que es muy diferente, digamos, ¿no? El proceso, es que estoy recorriendo este camino de la creatividad constante, porque la creatividad, el secreto de lo que tiene la creatividad es que tiene que ser constante. Todo el tiempo tenés que estar creando, y más cuando vos a lo que apostás es a crear una realidad propia, no a hacer una obra de arte que agarraste el pincel, empezó y concluyó. No, acá estamos hablando de una creación consciente de mi realidad. El proceso es diario y constante de 24 horas. Así que bueno, creo que como desde ese día es que estoy aplicando lo que durante muchos años aprendí. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Al final se robotizó un poquito, pero se entendió perfecto el tema. Yo creo que ondas del internet. Pero fíjate, por ahí es algo más o menos similar con por ahí el tema de mi lado, digamos, inició por ahí del 95, 96, también, pues ahora sí que por azares del destino, un maestro nos empezó a enseñar este tema y de ahí me empecé a comprar libros, ya saben, ¿no? Este tipo de cosas. La verdad que todos los días aprendo de este tema. Hoy aprendí en este video y no me canso de estar como descubriendo, ¿no? Me encanta, me gusta mucho estar descubriendo, autodescubriéndome también cosas que uno dice que tal vez de repente no son muy positivas, pero y luego me ha pasado una situación interesante. Yo seguido hago como esas cartas al genio, ¿no? O a Aladino, y donde escribo cosas que yo quiero que sucedan, ¿no? Proyectos que quiero que se realicen y este tipo de cosas, ¿no? Y normalmente como que pongo cosas extraordinariamente grandes, ¿no? O lo que yo creo que son muy grandes. No quiero decir imposibles porque no lo creo que sean imposibles, pero sí que suenan. Y luego, normalmente las que se dan primero son las más grandes, Cristian, o las más imposibles, o las que parecen así un poco realizables, ¿no? Entonces, yo lo que he ido aprendiendo es que es eso, o sea, que es el hecho de que le pongas emoción a eso, ¿no? Realmente cuando tú dices, es que eso suena imposible, no es que suene imposible, sino es que realmente ahí tienes una emoción muy grande, ¿no? Entonces, muchas veces más bien habría que ser honestos con nosotros y decir, es que esto es lo que quiero, ¿no?
esto, ¿no? Y aunque suene muy grande, no importa, ¿no? O sea, solamente ponlo en práctica, pon esa palabra, pon esa emoción, imagina, ¿no? Esa situación y se va a dar. Evidentemente no hay que estar contando los días y las horas para ese tipo de cosas, sino simplemente dejarlo ir, ¿no? Como si esto ya fuera una realidad, porque de alguna manera lo es. Y Cristian, un punto que, bueno, tengo curiosidad. Algunos personajes, ya sea históricos o actuales, que tú consideres aplican estos puntos, como para tener alguna referencia, ¿no? De personajes a lo mejor conocidos que tú ubiques. Y o sea, siento yo, digo, a lo mejor evidentemente muchas veces a lo mejor no los conocemos, pero siento yo que tal personaje, ya sea histórico o ya sea un personaje, te digo porque mira, me acabo de ver el documental este que va al Oscar de Amy Winehouse, ¿no? Y es una chava muy creativa que tenía una voz tipo jazz, ¿no? Y que estaba haciendo cosas muy interesantes. Yo no conocía mucho su vida, conocía algo de su música, lo más pop. Pero cuando vi su historia y vi lo que estaba haciendo, era increíble. O sea, ella estaba teniendo una carrera muy creativa, Cristian, y de repente como que se dejó llevar por ese sistema que la quiso envolver en lo pop y en lo cuadrado y en lo poco creativo. Y eso, siento yo, a como está por lo menos el documental, siento que eso la destruyó, ¿no? No supo desafanarse de esa parte, ¿no? Entonces, a mí me dejó una enseñanza interesante ahí, ¿no? O sea, no podemos esclavizar la creatividad. Como tú acabas de decir en este último punto, y me parece esencial, la creatividad tiene un constante cambio, ¿no? Y eso, híjole, de repente digo, no sé, a ver si no se molestan mucho los ruteros, pero de repente pues tomo un giro y luego de repente tomo otro, y es que yo les he dicho, bueno, un montón de veces, ya los que están más tiempo aquí en la Ruta Verde, pues me entenderán, ¿no? Pero difícilmente podría tener en la Ruta Verde o bueno, lo que yo hiciera creativamente, podría tener solamente un mismo sentido, porque sería aburrido para mí, lo dejaría de hacer, punto. Entonces, siempre está uno buscando como cosas diferentes que hacer, ¿no? Y evidentemente, pues, no siempre a lo mejor vamos a congeniar con todos, pero al final de cuentas, pues es una constante búsqueda creativa, ¿no? Como tú lo acabas de comentar. Entonces, no sé, me gustaría que retomaras algún personaje, Cristian, a ver nomás, pues, curiosidad. Diferenciación importante. No es lo mismo talento que creatividad. Eso es importante también diferenciarlo. Porque los talentos son, como se dice, dones que cada uno puede tener respecto de una determinada área. Y como todo talento, tenés que, vamos a ver, diferenciar si es un talento que te viene automático de tu programación o es algo que vos estás creando un talento en vos mismo. Entonces, por ejemplo, el caso que vos contabas de esta chica de Westingham, ¿no? Así no me equivoco, la que mencionaste. Ahí, por ejemplo, yo lo que veo es Cristian, se está escuchando así como robotizado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿A lo mejor? No, se escucha como robot, casi no se entiende. Es que estoy creando una nueva voz. A ver, no, 1, 2, 3, ¿no? Mira, si quieres, en la configuración, quita y pon el micrófono a ver si por ahí. Pero por lo que entendí, Cristian comentaba que no es lo mismo tener talento, ¿no? No es lo mismo tener talento que ser creativo. Y eso es también definitivo, ¿no? O sea, puedes tener un talento nato, pero de que eso lo lleves a un ámbito verdaderamente creativo, pues ya es otro camino, ¿no? Y ahí vamos a ver si ahí. A ver, un segundito. A ver ahí cómo me escuchás. Ahí está, Cristian. ¿Ahí me escuchás bien? Buenísimo. Ah, sí. Está listo. Bueno, no, así que bien, que hacía la diferenciación entre talento y creatividad, digamos, ¿no? De alguna manera. Que talento es un don que cada uno tiene, pero tenés que identificar si ese talento es producto de esa programación innata que traes o es realmente una apuesta tuya en donde vos te creas ese talento. En el caso que vos mencionabas, vuelvo a decir, si no me equivoco, era de Annie Westinghouse, la cantante que falleció hace unos años,
Ahí estás hablando de un talento, no de una creatividad. ¿Se entiende? Entonces son cosas muy diferentes. Es como si hablaras de Messi. Messi tiene talento para jugar al fútbol, pero no es creatividad. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo puedes diferenciar aparte el talento de creatividad? De una manera muy sencilla. Ese talento que tiene esa persona para una determinada área, ¿lo puede sostener en todas las áreas de su vida? ¿Qué pasa Messi fuera de la cancha de fútbol? ¿Qué pasa con Annie Westingham fuera de un micrófono? Ahí es donde ves que no es creatividad, que es talento. Entonces, hay muchas figuras talentosas en distintos ámbitos de distintos temas. Por ejemplo, talentosos con lo que haga la tecnología, o el deporte, o la música, o el arte. Pero sacalos de ahí. Corre a Bill Gates de Microsoft. ¿Cómo es su vida? Por sus frutos los reconoceréis, dice el dicho, digamos, ¿no? De uno de los mayores creadores de realidad, ya que está preguntando por algún ejemplo. Entonces, ahí es donde puedes diferenciar de alguna manera esta lógica entre talento y creatividad. Porque como te dije en un principio, la mayor obra de arte que vos construís en tu vida es tu vida, no un área de tu vida. Entonces, ahí es donde viene esta lógica para diferenciarlo. Hoy en día, como tal, hay personas que yo te puedo nombrar creativas como tal, bajo esta lógica que estoy diciendo. Sí, las hay, pero las podríamos contar con los dedos de la mano. Y me sobran dedos, realmente. Ahora, talentosos, sí, miles. Vuelvo a decir, en cada área vas a encontrar a alguien que es talentoso, pero es producto de una programación que hace que por determinados motivos y determinados sonidos, esa persona sea creativa, talentosa, pero solamente en esa área. Y la corriste de ahí y es igual que Juan de los Palotes. No es que es talentosa en todas las áreas de su vida. ¿Se entiende? Como lo que decíamos de Messi. Muy lindo lo que hizo el otro día con el famoso penal que pateó, bueno, para los que les gusta el fútbol y lo vieron, una creatividad bárbara. Ahora, cuando sale del vestuario y llega a su casa, ¿hace eso? No. No. Ni hablar de otros casos peores todavía, ¿no? Como el de Maradona, que después encima en su vida personal, pues un desastre total, digamos, ¿no? O sea, totalmente lo opuesto a la genialidad, digan, en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso te decía que hay que diferenciar estos ambos puntos y no confundirlos. Porque si no, también le terminas dando a gente que es talentosa algo que es eso, es un talento, pero no es creativo. No es creativo porque no está generando una realidad propia. Está repitiendo una programación que hace que en un área tenga un talento determinado. Y no es lo mismo. ¿Y algún personaje que tú intuyes que es creativo, Cristian, que pudiéramos ahí identificar nada más? El nombre es Cristo, pero no el Cristo religioso, sino el Cristo que se transformó en sí mismo. Buda, ahí tenés otro, y vea lo que hay que recurrir, estoy hablando hay que recurrir a justamente los iluminados. O sea, pero no, vuelvo a decir, no a los mitos religiosos de esos personajes, que no tienen absolutamente algo que ver. Los mitos religiosos de esos personajes son creaciones del hombre, digamos. Si no me refiero a el personaje histórico como tal. Todo lo que tuvo que crear. Y como Cristo no hay otro que hasta creó su propia muerte y resurrección para resolver todas sus programaciones personales. Qué mayor creatividad que esa, digamos, ¿no? O sea, porque el arte va ligado a un montón de otras cuestiones, como la estrategia, como la táctica, cuestiones que no parecen creativas como tal. Pero para ser un artista, en el sentido hermético de la palabra, o sea, ser el que, como decíamos, el que con arte crea su propia realidad, tenés que ser un excelente estratega, tenés que tener mucha táctica, tenés que ser un excelente guerrero de la luz, no el que anda con la espada luchando con otros, porque si decíamos que el primer proceso es poner en palabras lo que vos querés que ese genio transforme en realidad, tenés que escuchar eso que estás diciendo, para que no te traiga el pingüino cuando pedís el pajarraco, digamos, ¿no? Y que leyendo que vas a pedir otra cosa. Entonces, bueno, por eso te digo, después, bueno, sí, te puedo decir, hay personas que estamos en el proceso de
ser generadores de nuestra realidad. Ahí sí también te puedo nombrar, a ver, dentro de los que conocemos, conocidos, tengo amigos, a Miguel Valls, a Nicolás Paucar, a su hermano Rolando, a Miguel, perdón, a Juan Peidró, o sea, personas que estamos eligiendo este camino como un estilo de vida, pero estamos en el proceso, con aciertos y con errores, ¿se entiende? Pero por eso hacía muy clara diferenciación en esto de crear y tener un talento para algo. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora sí que, pues no confundir, ¿no? ¿No? Como bien dices, con el tema del talento. Porque fíjate, no siempre va el yo vería, tal vez, no sé cómo lo veas, pero yo vería a personajes tal vez como Albert Einstein, que era un científico, pero que, pues, digamos que era feliz, ¿no? O sea, tenía su vida, no era aquel típico científico amargado como muchos por ahí, ¿no? Bueno, pero no estás hablando, perdón, estás hablando de alguien que era ocultista, que manejaba el hermetismo. Claro, no. Que su libro de cabecera era Isis sin velo, el libro exacto, teosófico de Elena Blavatsky. No, de hecho, ahora sí que un místico en la ciencia, ¿no? Y un personaje que defendía, fíjate, y ahorita lo iba a comentar cuando hablaste de la imaginación sobre el conocimiento, Cristian, o sea, por eso también te comentaba el tema de la genialidad, no tanto por Einstein, sino por estos personajes que luego son genios, pero que al mismo tiempo tienen el talento para la física, o tienen el talento para la química, pero eso no los convierte en, como tú bien dices, en genios, ¿no? Los convierte en, ahora sí que expertos o talentosos en un tema, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, buscando, uno puede encontrar ciertos patrones, ciertos personajes, ¿no? Y a mí me gusta, sin haber, pues ahora sí que tocado el tema antes contigo ni nada, como siempre lo hacemos, pero me gusta ese tema de cómo cuando uno analiza un personaje, también habría que analizar también su vida y analizar un poco el entorno y lo que hay alrededor de esa persona. Y ya desde ahí también tú puedes plantearte, pues, qué tan genio era un personaje o no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, buenísimo tema, Cristian. Ahora sí que, pues siempre se disfrutan y siempre yo siento que, bueno, pues algo descubrimos de nosotros mismos en cada en vivo. Buenísimo que también sea el caso así y que pues aquí veo que hay muchos comentarios, que hay mucha participación. Ojalá que los que estén viendo en video diferido pues también continúen dejándonos algún mensaje, que si Cristian no lee yo se los estaré pasando y con gusto también respondiendo en la manera de lo posible. Entonces pues un temazo, Cristian, o sea, un temazo que de verdad, no sé cómo decirles, pero es un tema que es práctico. No es un tema nada más para que ahorita se vea, sino es un tema de verdad práctico. Yo por ahí le he comentado, creo que a Cristian, por ahí a Luis Palacios también, alguna invitación que me hizo en la caja de Pandora, de cosas que, bueno, fui descubriendo y cómo giros o situaciones en las que se han dado, entre comillas, inesperadas, pero que de verdad puse en papel y lápiz, Cristian, y pues ahora sí que, como si fuera arte de magia, ¿no? Pues simplemente se dan, ¿no? Así dices tú, ni planeándolo se hubieran dado, ¿no? O sea, si me hubieran puesto, haz un guión en el que te va a suceder esto, así, no se me hubiera ocurrido. O sea, simplemente, y creo que es un punto importante, Cristian, cuando bueno, pasa que ahí entramos en otro punto, perdón, la interrupción, en otro punto. No, está bien. Que nos alarga el tema en realidad, así que no lo vamos a hacerlo rápidamente, que es el tema de la ocurrencia. ¿No? Que justamente, que es ese proceso en donde vos te inspirás con algo y se te empiezan a ocurrir cosas, ¿no? O de la nada de repente te llega una ocurrencia, justamente como es eso. El tema es aprender a discernir cuándo tenés que seguir una ocurrencia y cuándo la tenés que bloquear. Porque hay ocurrencias que te pueden llevar a muy buen puerto, pero hay ocurrencias que te pueden llevar a muy mal puerto. O sea, el punto sigue siendo cuándo estoy en condiciones de seguir una ocurrencia o cuándo estoy
en condiciones de tener que bloquear esa ocurrencia, o sea, no escucharla, ¿no? Que viene con la misma lógica anterior. ¿De dónde viene esa ocurrencia? ¿De mi programación? ¿O de repente de esa conexión que por algún motivo, porque hablamos antes de esa conexión con el hemisferio derecho y ese Google universal, hay medios, entre comillas, artificiales que se pueden lograr. Yo qué sé, de repente un estado de ánimo te puede conectar con eso, un alucinógeno te puede conectar con eso, inclusive una gran emoción como un gran miedo te puede conectar con eso. Entonces te puede empezar a bajar información que es esto, ¿no? Que vos empezás algo y decís, ¿de dónde surgió esto? ¿De dónde vino? Pero si jamás lo había pensado y ahora conozco todo el tema, tengo toda una idea desarrollada de algo que jamás se me había ocurrido, digamos, ¿no? Bueno, pero son todas instancias, digamos, dentro de parte de este proceso creativo que mencionábamos, pero la clave siempre sigue siendo de dónde viene eso, de dónde surge, de la programación o de esa apuesta de mi generación de realidad. No, totalmente, Cristian. Yo me refería más que a ideas, sino a cosas que pones en papel, ¿no? Y luego simplemente se dan, ¿no? O sea, que digamos, describes, ¿no? Pasa un año y luego se da tal cual habías descrito, ¿no? O tal cual habías programado, cosas así. Pero, Cristian, ahora sí que este tema nos da para muchísimo. Creo que abordamos puntos esenciales y que ahora sí, pues si pueden repetir el video sería pues bastante recomendable. Insistirles en que, bueno, pues si no han tenido la oportunidad de visitar el canal de Cristian, pues aquí les dejo el link, youtube.com Cristian Raúl Z, youtube.com/Cristian Raúl Z, ¿no? Por ahí, pues ahora sí que Cristian constantemente está subiendo material nuevo. Hay el material que tiene Cristian, pues no es perecedero, ¿no? Prácticamente todo es más que todo material que se puede ver en cualquier día del año, ¿no? Rara vez, bueno, también tienes temas como de noticias o eventos importantes, ¿no? Pero la mayoría del tema de Cristian es un tema que creo se puede ver a cualquier hora, a cualquier día del año. Entonces, pues ahí está, un tema que pues tiene gratuito Cristian. También recordemos que Cristian tiene publicado un libro que está en Amazon y que pues aquí lo tengo conmigo, un tema que tenemos pendiente, Cristian, de hablar de tu libro, ¿no? Cuando gustes, pero cuando gustes. Aquí está. Lo pueden descargar físico y lo pueden descargar también PDF, ¿no, Cristian? Sí, si lo haces a través de Amazon, pues sí, es el sistema paperback, que es que lo compras y te llega directamente a la puerta de tu casa, o bajas el formato PDF para leerlo. Más que PDF es en el formato Kindle, o sea, para leer a través de Kindle, que la aplicación la tenés disponible en muchas plataformas. La tenés para Windows, la tenés para Mac, la tenés para Android, o sea, la podés llevar y leerlo donde gustes. Así que bueno, gracias. Y cuando gustes, ahí ya hablamos de todo el contenido que el secreto de Prometeo tiene para contarnos. Sí, de hecho te iba a proponer, Cristian, y lo hago de una vez por aquí, y a ver si te animas, ya tú me dices, para el otro martes o como tú quieras, de ver el capítulo 1, ¿no? Como un adelanto del libro, analizarlo un poco, y bueno, pues ahora sí que el que esté interesado, pues ya lo puede conseguir. Tiene su grave complejidad, y eso que, bueno, tenemos tiempo conociéndonos y tengo tiempo leyendo estos temas, y tiene su grave complejidad, también debo decirlo. Habría que hacer también una versión, digo, te lo iba a comentar, una versión de que el secreto de Prometeo para Domis. Bueno, está bueno eso. No, digo, porque de repente, y luego he estado comentando algunos temas con amigos que les interesa el tema, les ha interesado también el libro, por cierto, pero, o sea, sí tiene su grado de complejidad, ¿no? Entonces, también le comentaba a Cristian, no son o no están, por lo menos que yo, seguramente habrá algunas cosas que sí, pero muchos de los temas que tienes aquí yo no te los había escuchado, ¿no? Y tenemos ya ahora sí que un buen rato conociéndonos. Y eso fue una sorpresa para mí porque, bueno, pues de tanto tiempo dije, bueno, o sea, ¿qué novedad va a tener Cristian aquí si ya nos conocemos? No, prácticamente todo es nuevo, entonces está muy bien, está muy padre. Y pues bueno, si te parece, Cristian, lo dejamos para el otro martes o de el otro, y ya tú me dices si te interesa analizar alguna parte del libro, ¿no? Yo dispuesto, cuando gustes. Buenísimo. Con mucho gusto, y obviamente ahí en todo caso, mismo con los ruteros que si les interesa el tema, pues bueno,
que lo dejen escrito en los comentarios y lo abordamos, claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Genial, Cristian. Genial, Cristian, hombre, pues gracias a ti y pues excelente martes hermético. No, pues nada, te esperamos el próximo martes, Cristian. Si quieres dejamos este tema entonces, ya lo dejamos este hecho, nomás pongo el link por ahí. Si Decodificando el secreto de Prometeo. Exactamente, exactamente. Buenísimo, Cristian. Pues nada, un gusto saludarte. Muchas gracias por que estés aquí. Y pues nada, ahora sí, nos vemos con todos los ruteros en un ratito más, a las 10 de la noche. Y pues, Cristian, nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa, pues aquí estamos, ya sabes. Muchas gracias a todos, a vos, Pepe, por poner el tema en juego. Ojalá los hayan disfrutado. Y como bien decía aquí mi amigo, nos encontramos el próximo martes en un nuevo Martes Hermético. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Ya veo que están comentando que, bueno, pues sí hay interés en el tema y pues bueno, claro que lo iba a ver, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Marcelo, Alex Lang, Fabiola, bienvenida, Ravelero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, todos los que están por aquí. Perdón, vamos a hacer una cosa. Te la tiro a vos si querés. De acá a la semana que viene, si gustás, armá un concurso y yo pongo a disponibilidad 5 libros digitales en formato PDF para el concurso que vos quieras armar respecto del libro y de la temática. ¿Qué te parece? Va, buenísimo, buenísimo. ¿Qué te parece si ese día decimos los nombres de los que ganen de los ganadores? Perfecto, ¿sí? Listo. Yo pongo de mi parte los 5 libros en formato digital. Ahora, el concurso, armalo vos. Te tiro la pelota. Puedo armarlo como quieras, con tu creatividad, justamente. Ya dijo Cristian, no, pues ya quedamos. 5 libros digitales para el próximo martes. Déjame pensar por ahí cuál sería la convocatoria y bueno, le hacemos partícipe a todos los ruteros para que pues ahora sí sean parte y tengan el libro también, ¿no? Y ahora sí, pues después ya que nos lo comenten, ¿no? Que nos comenten por ahí lo que vaya surgiendo. Buenísimo, Cristian, pues muchas gracias. Y el próximo martes aquí te vemos con el tema del libro, El secreto de Prometeo, que estaremos, bueno, desglosando por lo menos un pedacito, ¿no? Hasta luego, Cristian. Chau, chau.